Sí. Bueno, le damos a todos la más cordial bienvenida, sobre todo a Laura e Isabel, quienes están conectadas desde Colombia. A ambas, muchísimas gracias por participar, por compartir todos sus saberes, sus conocimientos respecto a el enfoque de género y la gestión cultural. Eh, Me encantaría que se presentaran cada una para saber muy bien de qué se trata el trabajo que han venido haciendo. Sé también que hay una agrupación muy interesante en relación a estos temas, un movimiento muy serio, ¿verdad? En relación también a cómo vamos a ir llevando estos enfoques de qué género a las distintas instancias, tanto públicas, privadas, como también personales, ¿no? Así que muy bienvenidas, muchísimas gracias. Y bueno, Laura, si quieres te doy la palabra. Pues Esperanza, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a las personas que están conectadas y también a mi compañera Isabel. Mi nombre es Laura Barona Vallejo. Soy antropóloga, trabajo en el ámbito de los derechos humanos con la Defensoría del Pueblo de Colombia y especialmente trabajo con el conflicto armado. Dentro del conflicto armado trabajo muy de la mano de mi compañera y gran amiga Isabel Géneco Simons en la incorporación del enfoque de género en el análisis de las dinámicas de la violencia en el marco del conflicto armado y también las violencias derivadas del conflicto armado. Y hago parte de esta agrupación que estabas haciendo referencia ahora, de la que hemos venido hablando hace un tiempo, que se llama La Creciente Feminista. Es una colectiva feminista colombiana, bogotana, que reúne a personas, a mujeres de diferentes lugares de Colombia. Y nuestra gran preocupación es trabajar por la pedagogía feminista y seguir sembrando semillitas de inquietud que nos permitan caminar a sociedades más justas. Eso es. Bueno, muchas gracias, Esperanza y colegas, por esta invitación. Estamos muy ilusionadas y muy emocionadas de estar en este espacio, esperando que no sea el último, sino el primero de muchos. Mi nombre es Isabel Géneco Simons, yo soy politóloga y tengo una maestría en resolución de conflictos y trabajo junto con Laura en la Defensoría del Pueblo de Colombia, particularmente en una oficina que se encarga de monitorear riesgos enmarcados en el conflicto armado, como ella estaba diciendo. Y nuestro trabajo ha estado principalmente enfocado en construir herramientas y pedagogías e instrumentos para incorporar los enfoques diferenciales, específicamente el enfoque diferencial de género, en el trabajo que hacemos, que es el análisis de conflicto. Y no ha sido tarea sencilla, pero hemos tenido unos aprendizajes muy valiosos que también son parte de lo que vamos a compartir aquí con ustedes. Y bueno, más que una postura académica, un interés académico, para mí el feminismo es una postura política y de vida, y con lo que me siento pues más identificada y más representada. Entonces, hablar de estos temas no solamente es interesante en términos académicos, sino también muy emocionante pues en términos personales. Entonces, muchas gracias por la invitación. No te estamos oyendo en este momento. ¿Sí? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, disculpa. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Ya les comento que también se están conectando ya el equipo de trabajo de Casa Taller Chihuayante, que es un centro cultural en donde estamos siempre intentando generar todas las prácticas, em, no sé si decirlo prácticas, sino que más bien conciencia, ¿no? Buscar un poco más de conciencia, y todas las actividades que realizamos las intentamos hacer lo más inclusivas posible. Y bueno, esta capacitación que nos van a dar ustedes también nos va a ayudar a poder promover algún tipo de protocolo de género, algo que esté mucho más acorde a nuestras actividades, pero también al público, que es bien diverso. Trabajamos con pequeñitos, así como con adultos mayores, pasando por distintas áreas. Nos movemos un montón hacia colegios, escuelas, centros de madres, centros de adulto mayor, plazas públicas. Entonces intentamos ahí eh, de
de diversificar lo que más podamos la programación cultural, y esto hace parte también de un financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que nada, ansiosos ahora de escucharlas. Bueno, gracias Esperanza. Vamos a dar inicio a este espacio, vamos a trabajar el día de hoy el género y la gestión cultural y específicamente nosotras queremos proponerles que trabajemos los asuntos de género como una aproximación necesaria en los procesos de gestión cultural. Sobre todo cuando los gestores y las gestoras culturales tengan como propósito o intención en el marco de su gestión trabajar por las transformaciones sociales, promoviendo escenarios de igualdad, promoviendo y reflexionando sobre sociedades más justas. Definitivamente, para promover escenarios de igualdad, para encaminarnos hacia la reflexión sobre sociedades más justas, sobre coexistencias más armónicas, será necesario que nos posicionemos desde orillas que nos permitan tener análisis sociológicos, antropológicos, reflexiones sobre la cultura, y sobre esas reflexiones pues tendremos que decidir qué categorías de análisis usar, y seguramente esas categorías nos van a llevar a apropiarnos de conceptos como desigualdad, como discriminación, necesariamente como violencia, sobre todo si estamos reflexionando con enfoque territorial, local, situado en países latinoamericanos como los nuestros. Estos tres componentes que son determinantes en nuestras convivencias suramericanas están entretejidos y dialogan entre ellos desde las relaciones de poder. Entonces, si nosotros vamos a reflexionar sobre las culturas, sobre las coexistencias, sobre las convivencias y diferencias culturales, pues vamos a tener que trabajar las relaciones de poder. Y en definitiva, la piedra angular y eje de gravedad de las relaciones de poder son los asuntos de género. Si el gestor o la gestora cultural decide tener esta aproximación y decide tener ese objetivo de encaminar transformaciones sociales, pues va a tener que posicionarse en las lecturas que haga del mundo. Y esas decisiones necesariamente serán políticas, no porque pertenezcan a un partido político, no porque tengan una ideología política marcada, simplemente porque son decisiones. Va a decidir con qué lentes va a leer el mundo. Y esos lentes con los que va a leer el mundo, pues van a determinar la decisión de qué va a hacer, como qué actividad cultural va a promover, va a impulsar, pero especialmente cómo lo va a hacer. Y el cómo está anclado en uno de los componentes más atractivos de los entramados culturales, que son esos espacios sensibles que están tejidos por el lenguaje, que es lo que nos determina la transmisión de los conocimientos, la transmisión, la comunicación, la transmisión de los mensajes. En el cómo encontramos estas apuestas simbólicas de la oralidad, de la escogencia de las palabras, de la creación de narrativas, de los relatos, pero también encontramos el lenguaje visual y la puesta en escena. Imagínense entonces que este gestor o gestora cultural que está intentando promover reflexiones para construir sociedades más justas, o por lo menos para entender qué debilita la materialización de la igualdad, decide hacer una exposición de fotografía, necesariamente va a tener que escoger con qué lentes va a leer el mundo. Y esa exposición de fotografía quizás les proponemos que fuera leer los espacios públicos, la habitabilidad y el sentido de apropiación o de no apropiación de los espacios públicos en un lugar específico en Chile. Pues seguramente el gestor o gestora cultural tendrá que preguntarse cómo se habitan, a quién congregan, y podrá decidir exponer unas fotografías planas sobre los espacios públicos o no. Y quizás hacerse preguntas críticas sobre cómo se están habitando esos espacios y quién los habita. Y seguramente si toma, por ejemplo, si decide hacer una serie sobre una serie de fotografías, o una secuencia, perdón, una secuencia de fotografías sobre una esquina muy atractiva de ese lugar, en ese espacio público, de ese lugar en específico en Chile, y decide fotografiarlo por la mañana, al mediodía,
cuando empieza la penumbra de la tarde y cuando necesariamente se oscurece con la noche. Y decide entonces en esa serie ir mostrando quién habita y cómo lo habita y cómo se van apropiando de ese espacio. ¿Será que hay miedo? ¿Será que las mismas personas pueden habitar en tranquilidad durante el día? ¿Será que si llega una mujer trans a las 12 de la noche en ese espacio ya penumbroso, recogido por la noche y tal vez que inspira miedo, podrá gozar de libertad para sentarse ahí y reposar viendo la luna, por ejemplo? ¿Podrá conversar con otra persona que tenga una expresión de género diversa? ¿Podremos las mujeres ir en minifalda sin ser acosadas? Quizás sí, quizás no. Y esos son los lentes que les proponemos nosotras con esta exposición, con esta presentación que nos congrega, que podamos escoger para nutrir nuestras miradas críticas, nuestras lecturas antropológicas, que motiven las decisiones políticas que van a encauzar nuestra gestión cultural. Sobre eso y sobre estos conceptos que Isabel nos va a presentar a continuación, que alimentarán esa escogencia de los lentes con los que leeremos el mundo, nosotros les proponemos que en el marco de las decisiones que serán la base para el impulso de las gestiones culturales, decidamos evitar los espacios comunes que siguen normalizando las violencias, que siguen normalizando las censuras, que siguen desconociendo lo que ocurre, lo que es cotidiano, pero que seguramente no tenemos cómo rotularlo porque no conocemos los conceptos o porque quizás los conocemos, pero preferimos ignorarlos, normalizándolos. ¿Qué ocurre cuando nosotros ignoramos o decidimos relegar o simplemente normalizar? Estamos condenando a la impunidad social, a las víctimas históricas, estamos continuando con la revictimización y la imposibilidad de gozar en libertad nuestras vidas. Entonces, les damos la bienvenida a Género y Gestión Cultural y esperamos promover en ustedes unas semillas de inquietud para que escojamos de manera diferente, ojalá motivados desde el género y la interseccionalidad, unos nuevos lentes para leer el mundo. Gracias, Laura. Completamente de acuerdo contigo. Creemos que aquí lo importante es preguntarse cuál es el objetivo de la gestión cultural. Y creemos que esa pregunta es una pregunta política. Y las preguntas políticas, la invitación que hacemos en este espacio es que esas preguntas políticas también estén cruzadas por políticas que tengan en cuenta los asuntos de género. Y lo cierto es que el mundo ha cambiado, el mundo cambió. Gracias a los movimientos feministas y a los movimientos de mujeres desde hace mucho tiempo, pues hoy en la agenda política los asuntos y las cuestiones de género son un tema fundamental. ¿No es cierto? Y es importante entonces, si estamos haciendo una aproximación sobre cuestiones políticas, pues que tengamos en cuenta esto. Entonces, como les decía Laura, vamos a hacerles dos invitaciones para este espacio. La primera es recibir la información con mente totalmente abierta y estar dispuestos y dispuestas a dejarnos cuestionar e incomodar. Porque lo cierto es que todas y todos hemos estado durante muchos años socializados y enmarcados en una sociedad y en una cultura absolutamente machista y patriarcal. Y todos y todas estamos cruzados por esas cosas y los tenemos. Entonces, preguntarse sobre los asuntos de género es indefectiblemente un asunto que nos incomoda y nos interpela. Y precisamente esa es la invitación a este espacio, ¿no? Cuestionarnos de maneras diferentes y también en pensarnos en formas distintas de hacer gestión cultural. Y como les estaba diciendo Laura, creemos también por la experiencia que hemos tenido en nuestro trabajo que el primer punto, el punto de partida para empezar a hablar sobre los asuntos de género y cómo incorporar estas miradas o estas gafas de las que les estaba hablando Laura es tener claridad sobre los conceptos. Por eso vamos a hablar de unos conceptos que nosotras creemos que son fundamentales. Aquí es muy importante hacer la aclaración o la acotación
de que por supuesto en un espacio de 1 hora, de 45 minutos, no vamos a abarcar todos los conceptos que son importantes para entender los asuntos de género, pero sí vamos a hacer una propuesta de los conceptos que creemos que inicialmente son importantes conversar sobre ellos y tenerlos en cuenta, pero también este espacio es una invitación a que sigan profundizando, se sigan interesando, se sigan cuestionando sobre los asuntos de género y estudien y empiecen pues a aprender sobre todos los conceptos importantes que hay en este tema. Entonces, lo primero que creemos que es importante conversar es partir de la base. Para hablar de la incorporación del enfoque de género o del género y la gestión cultural, pues lo importante es entender qué es el género. Y para entender qué es el género, creemos que es muy importante también entender cuál es la diferencia entre este concepto y el concepto de sexo, que ha sido históricamente confundido, ¿no es cierto? Entonces, esta es la base, lo primero que tenemos que tener claro. Y en este sentido, es importante tener en cuenta que el concepto de sexo no es otra cosa que un conjunto de características físicas que han sido utilizadas durante los años por los médicos y por las médicas y por la sociedad en general para clasificar a las personas como hombres o como mujeres cuando nacen. Y esas características físicas pues están relacionadas con temas hormonales, con temas fisionómicos, con los genitales de las personas y es simplemente la manera en que a través de esas características físicas la sociedad y la cultura pues le ha establecido o le ha denominado o le ha puesto una categoría como hombre o como mujer a las personas, ni siquiera cuando nacemos, antes de nacer a través de las ecografías. En la categoría de sexo, por ejemplo, es importante tener en cuenta que no es una cosa que los seres humanos y las personas tengamos capacidad de decidir, sino que es importante tener en cuenta que es un rótulo que nos es asignado. Al contrario, por el otro lado, tenemos el concepto de género. Y el concepto de género, más que un conjunto de características físicas como el sexo, no es otra cosa que una construcción social. Y esta construcción social está determinada por normas, roles y relaciones de género y tiene que ver con la forma en la que las sociedades determinadas en una época determinada, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, considera que es apropiado o que deben hacer los hombres y las mujeres. Como es una construcción social, es algo que muta a lo largo del tiempo y es muy importante, hacemos la acotación de en una época determinada, en una sociedad determinada, porque en distintas culturas y en distintas épocas lo que se considera que es apropiado o que deben ser o que son las características que corresponden a los hombres y a las mujeres ha sido distinto. No es lo mismo la forma en la que una sociedad europea en el siglo XIX consideraba apropiado para los hombres o para las mujeres que, por ejemplo, una comunidad indígena en Colombia el día de hoy. Entonces es importante también que tengamos en cuenta que todos estos conceptos deben, pues, como Laura lo estaba diciendo, ser entendidos desde un enfoque situado y territorial. Una vez entendemos cuál es la diferencia entre sexo y género, venimos ahora entonces a entender qué son las orientaciones sexuales, que es una cosa que también suele confundirse con mucha regularidad a lo que entendemos, por ejemplo, con identidades de género. Y las orientaciones sexuales son las atracciones que todos los seres humanos sentimos, emocionales, físicas, afectivas o sexuales, hacia otras personas. Otra persona u otras personas, puede ser una o puede ser múltiples y las atracciones que sentimos puede ser hacia personas de nuestro mismo género o hacia personas de género distinta o hacia varios géneros, ¿no es cierto? Entonces en las orientaciones sexuales tenemos, por ejemplo, las personas heterosexuales, las personas homosexuales, bisexuales, asexuales. Hay una multiplicidad de categorías que entran aquí en esta gran categoría de las orientaciones sexuales. Por otro lado, está la categoría de las identidades de género. También me gusta mucho, si han visto que estoy hablando en plural, hablar de orientaciones sexuales e identidades de género, porque esto también desde cómo lo nombramos nos permite entender que hay multiplicidad de orientaciones sexuales y multiplicidad de identidades de género y nos permite alejarnos un poco de esa forma binaria en la que históricamente hemos entendido estos conceptos. Entonces, las identidades de género, a diferencia de las orientaciones sexuales, están relacionadas con la forma en la que las personas se identifican y se perciben en relación al género. Y puede corresponder o no al sexo que fue asignado al momento de nacer. Y
También es importante tener en cuenta que las identidades de género son identidades dinámicas, pueden fluir entre lo femenino y lo masculino, no son dos categorías estáticas ni binarias, sino que es más bien un espectro, y dentro de ese espectro entre lo femenino y lo masculino pues hay una multiplicidad de identidades de género, y aquí las personas se identifican en distintos lugares de ese espectro, y es importante también tener en cuenta que a lo largo del tiempo puede modificarse y puede variar. Y ahora es también muy importante que conversemos sobre otra categoría u otro concepto muy interesante, que son las expresiones de género, que también se confunde muy recurrentemente con el concepto de identidades de género, pero la clave para entender la diferencia entre las expresiones de género y las identidades de género es que las expresiones son, por decirlo de alguna manera, exteriores, ¿no? Es la forma en la que manifestamos, expresamos y comunicamos nuestra identidad de género, mientras que la identidad de género tiene digamos, una forma mucho más interna, la forma en la que nos entendemos, nos identificamos y nos percibimos. Y las expresiones de género, ¿por qué es importante hablar de las expresiones de género y su diferencia con las identidades de género? Porque muchas veces utilizamos si colectivamente creemos que a través de la forma en la que las personas expresan los géneros, nos da información sobre su identidad o sobre su sexo. Y eso es muy errado y es muy importante tenerlo en cuenta, porque también es importante que todos estos conceptos nos den todas las herramientas para relacionarnos de formas más respetuosas con las diversidades. Entonces, lo importante para entender las expresiones de género es que es la forma en la que las personas manifiestan y comunican su identidad de género a través de ropa, de su pelo, de ademanes, de gestos, de formas de hablar, pero esto puede estar relacionado o no con su sexo y puede estar relacionado o no con su identidad de género. ¿A qué me refiero? Una mujer trans, por ejemplo, que tiene una identidad de género de mujer trans, puede expresar su género de una forma absolutamente masculina. Y entonces, en teoría, eso nos estaría dando la idea o nos estaría dando la información, si es que tenemos todavía esta mente muy cuadriculada con el binarismo de género, ¿no? Con esas dos únicas categorías, que es un hombre, pero lo cierto es que esa persona, su identidad, la forma en la que se identifica, es como una mujer trans, pero su forma de expresarlo al mundo es a través de apariencias, ademanes, gestos, ropas, etcétera, etcétera, masculinas. Vale, vamos a pasar entonces ahora a otros cuatro conceptos que son fundamentales para poder aproximarnos o entender los asuntos de género. Y el primero aquí, que creemos que es fundamental y el concepto que es crucial y que va a estar presente de aquí en adelante en toda la presentación, es el concepto de poder. Y es muy interesante hablar de poder. Yo conversaba con Laura ayer y le decía que siempre que hablo de poder me llama mucho la atención o me causa mucha curiosidad el concepto de empoderamiento femenino. Y a mí me parece muy controversial el concepto de empoderamiento femenino porque la idea que me da a mí, lo que a mí me suena cuando me hablan de es una mujer que debe empoderarse, es como si el poder estuviera en una tienda, en un supermercado o, por ejemplo, en un árbol, y lo que las personas deben hacer para empoderarse es simplemente salir de su casa, llegar al supermercado y decir: Usted me puede dar un poco de poder. Gracias, lo paga y lo tiene. Ah, bueno, ahora soy una mujer empoderada, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el poder ya ha estado distribuido y ha estado dado a las personas de una manera desigual. No es que las personas decidan tener más o menos poder, sino que en las sociedades capitalistas y en las sociedades patriarcales, ese poder ha estado dado y distribuido de formas asimétricas. Y ya que ha estado dado y distribuido de formas asimétricas, pues poder hacer ejercicio del poder, ejercer el poder, pues también tiene, por supuesto, connotaciones asimétricas. Y en sociedades patriarcales y sociedades capitalistas, el poder no solamente ha estado distribuido de forma desigual, basado en el género de las personas, sino también basado en la edad, en la clase, en la raza, en la racialización de las personas. Y tener en cuenta estas categorías es fundamental, porque cuando nos estamos aproximando a los asuntos de género, Laura más adelante va a conversar sobre un concepto que es muy importante, que es el de interseccionalidad. Cuando nos estamos aproximando a una mirada de género que nos permita llegar a sociedades más justas y más democráticas, es importante tener en cuenta que el género no es una categoría
aislada de las demás. Al género se le cruzan otras opresiones que deben ser tenidas en cuenta también, ¿no? Y para poder entender cómo esas otras opresiones se cruzan, es fundamental tener en cuenta cómo ha sido distribuido históricamente en el poder. Y una forma de entender cómo ha sido distribuido de forma desigual el poder es entender que los roles, las habilidades y las tareas que hemos desempeñado durante años las mujeres y las niñas han tenido históricamente menos valor social, pero también menos valor económico que el que han desempeñado los hombres. Y entonces una vez entendemos el poder, podemos entender el patriarcado, porque como les estaba diciendo, el patriarcado y las sociedades machistas son formas de organizaciones sociales que están basadas básicamente, valga la redundancia, en otorgar poder de las grandes instituciones de la sociedad, por ejemplo, las grandes instituciones de la propiedad, de la economía, del conocimiento hablamos, por ejemplo, de la academia, de la cultura, sin duda alguna, de la sexualidad a los hombres y ha privado a las mujeres y a las disidencias de género y sexuales de acceder a ese poder. Entonces nos damos cuenta que es una forma de organización social que lo que pretende o su base. Hay El una dinero pequeña dependiendo de tu interrupción. planta, tú quieras. Si los clientes pagan, acá. Y si no pagan, dependiendo. ¿Cuánto Estoy de la oyendo bolsa de un micrófono productividad? abierto. ¿Podrían cerrarlo, por favor? Gracias. Em, Retomamos entonces. Lo que les decía es que para poder entender el patriarcado es fundamental entender el poder. Y entonces el patriarcado no es otra cosa que una organización social que otorga de manera desigual o inequitativa el poder de las grandes instituciones a un grupo poblacional, a unas personas de la sociedad y priva a las otras del acceso a ese poder. Y entonces el patriarcado lo que hace es generar sociedades con desigualdades de género. ¿Y qué es la desigualdad de género? La desigualdad de género no es otra cosa que una desigualdad en el poder que restringe el acceso a los recursos, por ejemplo, a controlar los recursos, a la capacidad de decidir, a la capacidad de decidir sobre el cuerpo, por ejemplo, a la capacidad de participar y a controlar, por ejemplo, la sexualidad y priva de ese poder, de esa capacidad a las mujeres, a las niñas y a las personas LGTBIQ+. Las personas LGTBIQ+, que es un acrónimo un poco complicado, que a veces me trabo para quienes no saben, pues hace referencia a la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, como las mujeres lesbianas, los hombres gays, las mujeres y los hombres transexuales, las personas queer, etcétera, etcétera. También tiene al final un más porque hace referencia a esas personas, a esas disidencias de género y disidencias sexuales que no caben en ninguna de las categorías anteriores, pero que tampoco cumplen con la norma heteronormativa, valga la redundancia, y binaria de los dos sexos y los dos géneros. Y una vez hemos hablado de poder y hemos hablado de patriarcado y de desigualdades de género, podemos ahora entonces hablar del feminismo, concepto absolutamente controversial y político, ¿no es cierto? Yo cuando inicié la presentación les decía que la forma en la que yo me relaciono con el mundo y mi postura política es una postura feminista. Pero lo cierto es que el concepto de feminismo ha sido entendido de manera equivocada a lo largo de los años y por muchas personas, y yo lo he oído de manera recurrente. Yo pensé que este tema ya estaba superado, pero lo sigo oyendo de manera recurrente y muchas personas me dicen, es que el feminismo es una exageración y además es terrible porque es lo mismo que el machismo, pero la inversa. Y es muy importante, si vamos a aproximarnos a los temas de género, que esto quede absolutamente claro. El feminismo no tiene nada que ver con el machismo, porque mientras el machismo es la expresión de las sociedades patriarcales y lo que busca es privar a ciertas personas de acceder al poder, el feminismo, por el contrario, lo que busca, siendo un movimiento social y político, es crear conciencia precisamente sobre esas desigualdades de género y trabajar para acabar la violencia que afecta a las mujeres, a las niñas y a las poblaciones diversas de una manera muy específica y muy diferenciada. Además, el feminismo es una postura de vida
que lo que busca a las personas que nos sentimos identificadas con este movimiento social es cuestionar permanentemente las estructuras sociales, culturales y políticas que sostienen el patriarcado, porque como les decía hace un momento, lo cierto es que todos y todas durante años hemos estado socializados y hemos sido educados en sociedades machistas y patriarcales, y eso nos cruza de maneras distintas, por supuesto, ¿no? El patriarcado y el machismo no tienen las mismas implicaciones en una mujer una mujer blanca en una ciudad que una mujer rural, campesina o indígena, ¿no es cierto? Pero todas y todas tenemos permanentemente que aprender y desaprender sobre todo de ese patriarcado y ese machismo que tenemos tan inserto en nuestras vidas. Entonces, lo que hace el feminismo es darnos herramientas y elementos para poder cuestionarnos esas estructuras y esas desigualdades, y busca en últimas crear conciencia sobre esto y trabajar por sociedades más justas y más democráticas. Entonces, la invitación de este espacio Te también no colminas y es putos solo y tus historias de incorporar una valientes mirada en de género. adelantevalientes.com. Hay otro micrófono abierto 6 ahora. AM, hoy por hoy. ¿Podrían apagarlo, por favor? Gracias. El feminismo, entonces, la invitación es entonces no solamente a incorporar una mirada de género, sino a incorporar una mirada de género crítica desde una postura feminista. Por último, hablando de los conceptos, creemos que es fundamental entender estos tres conceptos. El primero es el de violencias contra las mujeres. Y cuando estamos hablando de violencias contra las mujeres, consideramos que es muy importante tener en cuenta un concepto que acuñó una feminista hace bastante tiempo ya, y es el concepto de continuum de violencias. ¿Qué es el continuum de violencias y por qué es importante entenderlo para entender las violencias contra las mujeres? El concepto de continuum de violencias nos permite entender que las violencias basadas en género que han sido históricamente ejercidas contra las mujeres y niñas precisamente tienen un carácter histórico y estructural. ¿Qué quiere decir que tiene un carácter histórico y estructural? Es que esas violencias que ocurren en distintos lugares, las violencias basadas en género en contra de las mujeres ocurren, por ejemplo, en los ámbitos privados y familiares, en los ámbitos públicos, en los ámbitos académicos, en los ámbitos culturales, sin ninguna duda. Esas violencias no ocurren de manera aislada, sino que están conectadas, y esas violencias ocurren a lo largo de la vida de las mujeres. Entonces, entender que esas violencias hacen parte de un continuum es fundamental para entender por qué los enfoques y las miradas de género tampoco pueden comprenderse de una manera compartimentada, ¿no? Y las políticas y los programas y todas las acciones que se hacen para combatir las violencias basadas en género en contra de las mujeres, pues no pueden entender que la violencia basada en género que ocurre en los ámbitos familiares es diferente a la violencia basada en género que ocurre en los ámbitos públicos o en los ámbitos culturales, sino que hace parte de un entramado de violencias que ocurre a lo largo de la vida de las mujeres y en todos los lugares del mundo, ¿no es cierto? Y es una dinámica en la que el ejercicio de discriminación y violencia se mantiene a lo largo del tiempo y del espacio. Una vez hemos entendido las violencias contra las mujeres y el continuum de violencias y las violencias basadas en género, podemos entonces entender otro concepto fundamental, que es el de las violencias por prejuicio, que aunque tiene características parecidas a las violencias basadas en género y digamos se sustenta en lo mismo, tiene características también muy particulares, y es importante que lo tengamos en cuenta porque entender las violencias por prejuicio nos permite entender mucho por qué la violencia tiene implicaciones y características diferentes hacia la población con orientaciones sexuales e identidades de género distintas. Entonces, la violencia por prejuicio es una violencia que es una violencia motivada y justificada en prejuicios hacia la orientación sexual e identidad de género de otras personas. Y esta violencia se sustenta porque las personas creen, o las sociedades o quienes ejercen la violencia consideran que las mujeres y los hombres tienen unos roles, unas normas de género establecidas. Y si esas personas rompen con esas normas, las violan, las transgreden, pasan por encima de esas normas y esos roles de género que estas sociedades patriarcales y machistas les imponen, pues entonces se consideran seres inferiores. Y al considerarse seres inferiores, pues entonces es allí donde se justifica esa violencia. Y esa violencia inicia con actitudes valorativas negativas hacia las personas, pero puede llevar incluso a la muerte. Los transfeminicidios, por ejemplo, son la expresión última de la violencia más letal y más desgarradora contra las personas trans.
Entonces entendemos que las violencias basadas en género, las violencias contra las mujeres y las violencias por prejuicio están arraigadas en esos estereotipos de género, pero es importante tener en cuenta que tienen implicaciones diferentes para las personas. Y finalmente es importante entender que las violencias basadas en género, como lo estaba diciendo hace un momento cuando estaba hablando del continuum, se expresan en distintos ámbitos, en los ámbitos políticos, en los ámbitos culturales, en los ámbitos privados, pero también, y uno de los lugares donde es más evidente que hay violencias basadas en género es en los ambientes laborales. El tema con la violencia basada en género que ocurre en todos los ámbitos laborales y en todos los ámbitos académicos, incluyendo el ámbito de la cultura, es que son violencias que no son tan visibles, no son violencias físicas, no son feminicidios, sino que son violencias un poco más soterradas que antes eran denominadas de una forma equivocada micromachismos. Es muy importante superar ese concepto de micromachismos porque si bien son violencias menos visibles, las afectaciones hacia las personas no tienen nada de micro, las afectaciones hacia las mujeres y hacia la vida de las mujeres no tiene nada de micro. Entonces es importante dejar a un lado el concepto de micromachismos, pero lo traigo a colación porque esto nos permite entender que hay muchas violencias basadas en género que están presentes en los ambientes laborales, en los entornos laborales y académicos, que son menos visibles, pero no por ellos menos complicadas. Y son por eso tan difíciles de reconocer. Están muy normalizadas y una de las formas más frecuentes de violencias basadas en género en los ambientes laborales son, por ejemplo, la censura, el acoso laboral, que muchas veces es difícil de identificar porque hay unas relaciones de poder también, ¿no? En los ambientes laborales. El techo de cristal, que tiene que ver con la forma en la que históricamente el trabajo de las mujeres ha sido menos reconocido económicamente que el de los hombres. Y aquí viene un concepto que Laura y yo acuñamos hace un tiempo que nos permite entender mucho sobre las violencias basadas en género en los ambientes laborales, que son las violencias para el repliegue, lo que nosotros denominamos violencias para el repliegue. ¿Y qué son las violencias para el repliegue? Son todas esas violencias menos visibles, más cotidianas y más normalizadas que lo que hacen o lo que buscan es que las mujeres que hacen parte de ambientes, ámbitos laborales y públicos, dejen de alzar su voz y cada vez vayan achiquitándose más, ¿no? Y replegándose más. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Laura va a conversar más adelante sobre el tema porque cuando estamos hablando de la incorporación del enfoque de género, no basta que pensemos que el enfoque de género, la incorporación del enfoque de género en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, está superado porque trabajamos con 5 mujeres. Entonces ya la cosa está solucionada, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que tenemos que preguntarnos cómo esas mujeres pueden relacionarse en los ambientes laborales y en este caso en el ámbito cultural. ¿Las mujeres tienen la misma posibilidad de hablar que los hombres? ¿Las mujeres históricamente han tenido el mismo acceso a los espacios públicos que los hombres? ¿Las mujeres tienen roles de liderazgo en esos espacios culturales y académicos o más bien hacen parte de equipos que están dirigidos por hombres? Todo este tipo de preguntas son las preguntas que debemos motivar cuando estamos pensando en la incorporación de los enfoques de género. Vamos entonces a darle la palabra ahora a Laura para pasar ya en materia, una vez teniendo en cuenta estos conceptos que creemos que son fundamentales, a herramientas más prácticas. Bueno, Isabel, muchas gracias. Yo les voy a proponer que retomemos la idea de impulsar una exposición de fotografía. Además, porque Isabel y yo estamos absolutamente convencidas que los gestores culturales tienen una posición privilegiada en el mundo. La gestión cultural es una disciplina, quizás, de verdad, eso se los digo convencida, es quizás una de las disciplinas más poderosas para poder encaminar estrategias para la transformación social. Entre otras cosas porque el gestor y la gestora cultural tienen en sus manos la posibilidad de congregar diferentes espacios a diferentes personas para trabajar desde el relacionamiento intercultural, para trabajar desde las bellas artes, para trabajar en los ambientes académicos, en fin, tienen la posibilidad de escoger estrategias polifónicas para motivar los análisis y las reflexiones culturales sociológicas.
Eso no les pasa a todo el mundo, eso no nos pasa a nosotras, por ejemplo, desde los derechos humanos estamos muy restringidas en nuestra posibilidad de motivar reflexiones. Entonces, si volvemos a la exposición de fotografía, por ejemplo, que ahí es muy claro que tenemos que escoger, posicionarnos políticamente para poder trabajar sobre los conceptos que nos van a permitir los análisis sobre los contextos sociales, culturales, políticos que nos congregan a nosotros en los entramados culturales, pero también que tenemos que escoger los conceptos que nos permitan a nosotros responder con categorías de análisis para disponer sobre la escogencia de las imágenes, de las narrativas, de los relatos, de la disposición del montaje, o sea, la exposición del espacio que vayamos en el que vayamos a mostrar nuestra exposición de fotografía, pues definitivamente vamos a tener que escoger qué conceptos y qué conceptos vamos a trabajar y qué conceptos no vamos a trabajar. Entonces, si nosotros vamos a observar los espacios, la habitabilidad o la posibilidad de apropiarse de los espacios públicos, y lo vamos a hacer desde una mirada que parta sobre la observancia de la discriminación, posiblemente sobre las desigualdades, pues ojalá podamos recuperar esos conceptos que nos ha explicado Isabel con tanta profundidad, la verdad, y que finalmente se convierten en los mínimos de análisis sobre los asuntos de género. Recordemos que la cuestión de género es la piedra angular de las relaciones de poder. Las relaciones de poder gravitan en la cuestión de género. Dejar de lado estos conceptos es dejar de lado algunas realidades que nos configuran y determinan. Entonces, ¿cómo volver estos conceptos prácticos? ¿Verdad? Necesitamos en nuestra gestión como gestores, necesitamos rescatar de estos conceptos que habitan en los planos de la filosofía, en los planos de la antropología, en las reflexiones más conceptuales, teóricas, necesitamos viabilizarlos, darles un puente en el mundo de la vida, en el mundo de la praxis. Y para eso hay unas herramientas, hay unas metodologías. El núcleo duro de estas herramientas serán los enfoques, o sea, desde dónde nosotros nos estamos posicionando y qué estamos poniéndonos en nuestras visiones, en nuestras apropiaciones, para poder crear categorías de análisis que luego deberán volverse indicadores, me imagino, para poder medir nuestra gestión, para poder medir el impacto de nuestra gestión y poder saber si nos estamos acercando al objetivo de nuestro propósito, ¿no? O sea, al propósito que nos motiva a nosotros impulsar, por ejemplo, esta actividad de la exposición de fotografía. Entonces, resulta que nosotros, como nos estamos preguntando sobre los posibles escenarios de discriminación en ciertas zonas de una ciudad específica en Chile, y lo vamos a registrar a través de las imágenes, pues vamos a tener que buscar el encuadre, vamos a tener que buscar las luces, vamos a tener que buscar las preguntas que nos vamos a hacer para tomar estas fotografías y poder crear los relatos que nos creen el guión de esa puesta gráfica, ¿cierto? Entonces, para la creación de ese guión, para la creación de los relatos, de las certezas o preguntas que vamos a dejar en el público, que vamos a sembrar en el público, nosotras creemos que debemos ponernos necesariamente primero el lente del enfoque de género. Porque a través del enfoque de género nosotros vamos a desnaturalizar los condicionamientos socioculturales que establecen y mantienen desigualdades tal cual lo ha explicado Isabel en la presentación de los conceptos. Estos conceptos, repito, son los mínimos de análisis de la cuestión de género, que son lo que nos entreteje en las relaciones de poder. Una vez nosotros seamos capaces y nosotras seamos capaces de hacernos preguntas críticas, no preguntas simples, preguntas críticas sobre estos condicionamientos socioculturales que sostienen necesariamente estas desigualdades, estas asimetrías en el relacionamiento cultural e intercultural, podremos entonces establecer un lente más
para el análisis. Y este lente más es necesario porque definitivamente las culturas, no, el entramado cultural es dinámico, pero no compartimentado. O sea, nosotros las visiones más capitalistas nos han hecho ver el mundo compartimentado, como si no se relacionara. Pero eso no es cierto, nosotros sabemos que no es cierto, lo vivimos. Hemos sido víctimas de diferentes opresiones, hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas diferentes opresiones que se van repitiendo, que vamos experimentando nuevas, y esto nos lleva a preguntarnos sobre la necesidad de leer de forma relacionada, interseccional, las diferentes manifestaciones de opresión y las diferentes categorías que componen el entramado cultural. Entonces, si nosotros ya sabemos que vamos a hacernos preguntas sobre las asimetrías de poder que se revierten en la cuestión de género a partir de los conceptos que nos ha presentado Isabel, que además se van a convertir en nuestras guías analíticas, ¿por qué no hacerlo de forma relacional? Y ahí entonces entra el enfoque interseccional. La interseccionalidad es la unión o la comunión de estos factores que se convierten en estas categorías que nos van diciendo, bueno, usted es mujer, pero además es mujer trans, pero además es afro, por ejemplo, inmigrante. Y les cuento un ejemplo. Aquí en Colombia, con esa interseccionalidad, hemos visto afectaciones a los derechos humanos bastante importantes. Y sería un error, por ejemplo, para nosotras como defensoras de los derechos humanos y comprometidas con la causa LGBTIQ más en nuestro país, decir, sí, es que es un transfeminicidio plano. No, no es un transfeminicidio plano. Es que un actor armado en la frontera con Venezuela le hubiera removido la prótesis a una mujer trans cuando estaba intentando entrar a nuestro país, porque su expresión de género levanta una animosidad con el actor paramilitar que habita y que controla la frontera. No solo es porque fuera una mujer trans, es porque era una mujer migrante trans en ejercicio de la prostitución. Todas esas escalas de opresión que van revictimizando, que van haciendo que tu experiencia en la vida, que tu experiencia vivencial esté cada vez más atormentado, seguramente con menos posibilidades de ser ejercida en libertad, son las lupas que tenemos que irnos poniendo y que nos van refinando nuestra observación y nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, retomo, la interseccionalidad nos permite unas miradas relacionales. En definitiva, la interseccionalidad no es una categoría autocontenida, necesariamente es relacional y parte de la observación de las identidades, que entre otras cosas sabemos que es una de las grandes preocupaciones y preguntas de los gestores culturales. Bueno, entonces teniendo en nuestro plano de análisis ya estas dos grandes lentes con las que vamos a observar ese espacio, la habitabilidad de esos espacios públicos, pues preguntémonos entonces cómo vamos nosotros a proponer esos guiones, cómo vamos a acercarnos al público, si es que de verdad vamos a querer incorporar la cuestión de género en nuestros análisis. Pero para eso creemos con Isabel que primero debemos entender qué no es el enfoque de género, porque fíjense, nosotros aquí en Colombia asumimos el caballito de batalla diario de trabajar por la incorporación del enfoque de género en el Estado, en el análisis del conflicto armado, asumir esos debates con esos subtextos androcéntricos que tejen a nuestra cultura, pero hay muchos puntos comunes, hay muchos, me atrevo a decir, errores, digamos, en las aproximaciones a la incorporación al enfoque de género porque caen en banalidades o en acercamientos muy sutiles que dejan de lado la posibilidad de hacerse preguntas más profundas que de verdad estén encaminadas a la construcción de sociedades justas. Entonces, ¿qué no es el enfoque de género? Un asunto de forma. Entonces, imagínense que estamos en nuestra exposición de fotografía y nosotros nos sentimos satisfechas diciendo hombres y mujeres en el guión, o hombres y mujeres y población LGBTIQ+. Pues sí, está muy bien, estamos haciendo un reconocimiento nominal, absolutamente semántico,
pero no da abasto. Porque hay que hacernos preguntas antropológicas sobre la habitabilidad del espacio, sobre qué imágenes estamos mostrando, el porqué de esas imágenes y qué se traducen o qué nos están traduciendo, qué nos están manifestando de la sociedad que habitamos. Una aproximación muy común, especialmente en la política pública, pues no se imaginan, especialmente en la política pública, es la desagregación de datos, o sea, la desagregación estadística. Entonces, hay muchas instituciones, especialmente en mi país, Colombia, que dicen, no, pues nosotros ya incorporamos el enfoque de género porque decimos cuántas mujeres y cuántos hombres están trabajando aquí. Pues sí, muy bien, está perfecto, pero con eso estás garantizando una coexistencia más armónica. Con eso estás garantizando que no se reiteren las violencias cotidianas que se nos está explicando Isabel. Con eso estás garantizando que no haya violencias para el repliegue. Y es que las violencias para el repliegue son importantes, porque, y se les decimos porque nosotras dos trabajamos con el Estado y las hemos visto bastante, o sea, nosotras las hemos visto, las hemos experimentado, las hemos visto representadas en nuestras propias convivencias laborales. Y son esas violencias cotidianas absolutamente sutiles, disimuladas, como explica Isabel, soterradas, que el único objetivo que tienen, a veces ni siquiera con la intención, simplemente están tan imbrincadas en nuestras culturas, que lo que van haciendo es que poco a poco nos van silenciando, nos van haciendo más pequeñas, que ocupemos menos espacio, que hablemos menos fuerte, ojalá que no hablemos, que hagamos de nuestros argumentos un poco menos, hagamos nuestros argumentos un poco menos válidos o que necesariamente necesiten la validación masculina o quien ejerza el poder masculinizado, que no necesariamente tiene que ser un hombre, ¿no? Entonces, díganme, si nosotros decimos hombres y mujeres en un guión, si nosotros decimos a este espacio lo ocupan 8 hombres y 9 mujeres a las 12 del día, ¿es suficiente? Pues no, no es suficiente, porque es que necesitamos cuestionarnos sobre estos otros conceptos, las violencias por prejuicios, si se está alimentando prejuicios, si hay violencias para el repliegue, si hay violencias cotidianas. Y hay otro tema importante, especialmente para las personas que estén promoviendo proyectos y el acceso a los proyectos o el acceso a la gestión política, y es partir de que todas las personas tienen la misma oportunidad o parten de una igualdad de condiciones para el acceso a sus derechos. Eso no es así y eso lo responde el análisis interseccional. Una pista para lograr estos análisis interseccionales y estos análisis de género son los conceptos que ya hemos revisado, que les sugiero nuevamente que se traduzcan en categorías de análisis y en indicadores. Esta presentación la dejamos a su disposición para que podamos seguir trabajando en el desarrollo en el desarrollo y la construcción de categorías de análisis que se correspondan con estas lupas con las que les proponemos leer el mundo. Pero entonces ahorita veamos qué sí es el enfoque de género, qué sí es la incorporación del enfoque de género. Para no pasar por cada uno de estos ítems que nosotros hemos pues que nosotros les dejamos acá compartidos en la presentación, voy a resumir que el enfoque de género es una herramienta para comprender las relaciones de poder y desigualdad que se reproducen a través de las creencias, imaginarios, roles y estereotipos. Mejor dicho, en definitiva, no es un asunto plano, no es un asunto simple, es una herramienta analítica. La incorporación del enfoque de género nos debe garantizar que estamos motivando un análisis profundo sobre la comprensión cultural, o sea, sobre la reflexión antropológica, sociológica de nuestras culturas, ojalá siempre con enfoques situados, con un posicionamiento situado, que eso nos va a permitir a nosotros leer con mayor fineza, con filigrana, lo que está sucediendo en nuestros espacios, en nuestras ciudades, en nuestros entornos. Y el feminismo, como explicaba Isabel, por más
debatido que sea, y por más rechazado que es en ciertos entornos, no es más que una herramienta humanista que promueve reflexiones para la igualdad, para construir sociedades más justas, más igualitarias. Pero ¿cómo lo hace? A través de la visibilización de las violencias invisibles, de las discriminaciones invisibles, de las censuras. Dejamos a su disposición 5 pasos sugeridos para motivar la acción por la no discriminación desde la gestión cultural. El primer punto, y esto no solamente se lo sugerimos en el marco de la gestión de cara al público, sino también desde la gestión de cara a los entornos laborales. Si nuestra preocupación como gestores y si nuestra preocupación como instituciones, como movimientos sociales, es propender por crear escenarios de igualdad, ¿cómo vamos a sostener lenguajes sexistas? ¿Cómo vamos a sostener lenguajes cargados de animosidad, de hostilidad hacia otros? Pensemos en otras formas de relacionarnos, no nos olvidemos que el lenguaje es ese tejido sensible que nos permite crear narrativas, que nos permite crear relatos, que nos permite construir verdades, puntos de reflexión. El lenguaje es poderosísimo y ustedes como gestores gozan de ese poder. El segundo paso sugerido es crear y monitorear indicadores desde estos enfoques. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos los conceptos, los convertimos en categorías de análisis a partir de la construcción de preguntas y de preguntas que nos orienten a la reflexión, que nos orienten a los posicionamientos críticos. Y eso nos permitirá crear indicadores, que ya pues hay indicadores culturales, hay indicadores de gestión, se adaptan a partir de estas categorías que se responden con estos presupuestos filosóficos que hemos revisado. El tercero es formular problemas de investigación o acciones que nos permitan revisar las siguientes preguntas. Entonces miren que aquí está muy clara la interseccionalidad. Cómo este problema afecta a diferentes grupos y sectores poblacionales excluidos y discriminados históricamente. Entonces voy a retomar el ejemplo que Isabel puso hace un momento. Es una mujer campesina, en vulnerabilidad socioeconómica y con poco acceso a educación, por ejemplo. Es decir, que sus derechos, el acceso a sus derechos sociales, económicos y culturales y ambientales están pocos garantizados o seguramente no garantizados. No podemos decir o afirmar que está en igualdad de condiciones o que no ha tenido una carga de afectación diferencial que una persona que viva en Santiago con unos privilegios económicos que le han permitido tener acceso a otras oportunidades y que seguramente ha vivido unos rangos de discriminación mucho menos evidentes. Estas preguntas de cómo afecta diferencialmente ciertos aspectos, por ejemplo, las violencias, a los grupos poblacionales o a un individuo, es muy importante porque esto nos va a permitir a nosotros tener análisis más profundos de los contextos. ¿Cómo este problema relacionado con la reproducción de los roles, estereotipos de género, imaginarios asociados o diversos a grupos y sectores poblacionales excluidos y discriminados históricamente? Esta pregunta es clave, sobre todo si vamos a trabajar con población con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. Repetimos, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, entre otros, queers. Y aquí va la tercera, que se concatena con la segunda, pero la tercera está especialmente orientada para poder leer los prejuicios. Las violencias basadas en el prejuicio son las que mayor impunidad comportan en el mundo en general, pero especialmente porque son justificadas socialmente. La violencia por prejuicio o basada en el prejuicio
tiene un riesgo fundamental, que es la impunidad social a partir de la justificación que se deriva de la normalización de esos comportamientos, porque, este tipo de expresiones de género, identidades de género, no se corresponden con un mandato patriarcal. Y finalmente, hay dos propuestas muy prácticas. Una es usar termómetros de seguimiento a la incorporación del enfoque de género y revisar el contenido que no ridiculice, por supuesto, que no minimice o hipersexualice lo femenino o las identidades feminizadas. O sea, cuando nosotros hablamos de lo femenino, de las identidades feminizadas, no solo estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de esas identidades que están ubicadas en un plano de vulnerabilidad, que están ubicadas en un plano de opresión, históricamente ubicadas allí porque las lecturas androcéntricas las han ubicado ahí. A eso es lo que nosotros nos referimos. Recordemos, nosotros con el enfoque de género y nosotras con el feminismo, de ninguna manera estamos peleando con los hombres, de ninguna manera estamos compitiendo con los hombres. No queremos ser el revés del machismo, nosotros queremos ser la oportunidad de la igualdad. Ahora, para cerrar, Isa, si nos vamos para las conclusiones, traemos 4 conclusiones que queremos compartir con ustedes y, por supuesto, abrirlas a sus preguntas, a sus cuestionamientos, a sus reflexiones. La primera es que la cuestión de género es la piedra angular de la matriz de opresiones. Entonces, dejarla de lado si vamos a trabajar por la igualdad, si vamos a trabajar por la discriminación, pues sería algo al menos extraño. La gestión cultural es un medio para la transformación social promoviendo espacios de no discriminación e igualdad y ojalá partiendo de principios democráticos. Ustedes no se imaginan, y repito, el poder que tienen en sus manos. Ustedes desde las bellas artes pueden crear sensibilidades maravillosas. Esas sensibilidades que se crean, que despiertan en el público las bellas artes, la música, la fotografía, las artes plásticas, se pueden convertir en un motor de reflexión que lleve a una persona a cambiar en su ámbito privado y también en las coexistencias, en los ámbitos públicos. Ustedes tienen la posibilidad en sus manos, en sus decisiones políticas, de crear reflexiones diferentes en los públicos con los que trabajan y para los que trabajan. Ahora, para llegar a eso, es necesario nombrar lo que ha sido invisibilizado. La única forma de reaccionar sobre lo que ha sido invisibilizado es identificándolo. Si nosotros identificamos, si en este momento identificamos una violencia cotidiana que antes se nos hacía invisible y la logramos nombrar, como por ejemplo las violencias para el repliegue, vamos a poder comprenderlas. Y si las comprendemos, ya será nuestra decisión moral y ética tomar decisiones para transformarlas. Finalmente, la implementación del enfoque de género como instrumento es fundamental para las transformaciones sociales y nosotros les proponemos que lo hagan o que lo hagamos o que por lo menos incorpore como una variable de análisis los fundamentos que el feminismo, con mucho esfuerzo y mucha lucha, le ha propuesto a las humanidades y nos ha propuesto a nosotros que habitamos las preocupaciones de la desigualdad. Muchas gracias por habernos escuchado y quedamos muy atentas a abrirnos a reflexiones con ustedes. Esperanza, no te escuchamos. No sé si en el chat hay alguna pregunta, algún comentario. Yo no puedo verlo porque estoy compartiendo la pantalla, pero No, no veo ninguno. Aló, 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 Hola, Esperanza. aló. ya vimos Ahí ahora. sí, Sí. lo siento. Bien, es muy, eh, ha sido muy
interesante las reflexiones, pero también cómo nos han ido orientando desde un montón de aseveraciones que se están dando en términos de la gestión y de la bajada que podemos darle a este concepto del feminismo, que a veces se confunde, ¿no? En luchas bien extremistas, que creo que aquí queda muy claro que básicamente es un tema más bien de transformación, de visibilización, de proponer nuevas lecturas y reflexiones en torno a la igualdad social, a los derechos humanos y a nuestra libertad. Entonces creo que también todas las orientaciones que nos llegaron en esta presentación, que muchas gracias, de verdad que nos va a servir un montón, también nos orienta a entender que nuestras culturas también son dinámicas y por tanto hay que estar en revisión permanente de cómo nosotros vamos a ir incluyendo estos enfoques que así como la inclusión, ¿verdad? Tenemos que visibilizar con su nombre y apellido de manera que podamos realmente mostrar. Me llama también profundamente la atención cómo podemos en estos sistemas neoliberales y capitalistas que a nosotros nos toca bien duro en Chile, eh, podemos buscar mecanismos, sobre todo desde la gestión cultural, para generar estas transformaciones que son tan necesarias. Entonces, nada, yo quedo muy agradecida. Yo no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta, dar algún comentario, porque yo sé que nuestras compañeras desde allá arriba del norte eh, pueden atender cualquier pregunta o comentario. A ver ahí, no sé si en el chat hay algo. Quería hacer una pregunta, Sí. Hola, una por duda. favor. Hola, oye, muchas gracias por esta exposición, muchos conceptos muy clarificadores y útiles. Me quedó una duda conceptual, que leí por ahí que decía que el sexo está asignado, leí por ahí, asignado al nacer. Entonces, como que me quedo dando vuelta asignado esa palabra, ¿por qué? ¿Quién asigna el sexo? Y si es que es asignado, antes de ser asignado, eh, ¿los humanos tienen sexo? Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, desde hace poco empezamos a incorporar, cuando estamos hablando del concepto de sexo, el concepto de sexo asignado al nacer. Y el concepto de sexo asignado es muy importante porque, a diferencia del género, el tema con el sexo es que las personas no tienen la opción de decidir sobre su sexo, sino que más bien se otorga. Las personas nacemos todas y todos con características físicas, hormonales, genitales, etcétera, etcétera, establecidas, ¿no es cierto? El tema es que únicamente con esas características físicas a las personas se les otorga un rol en la sociedad y ese rol está relacionado con lo femenino o con lo masculino o con esas dos categorías que conocemos como hombres o como mujeres. Lo que pasa es que muchas veces, aunque tengas X cromosomas, aunque tengas X hormonas o aunque tengas X genitales y te hayan asignado el rótulo de hombre, identitariamente tú no te identificas como hombre. Entonces, por eso es tan importante entender que hay dos conceptos diferentes: el sexo, que está relacionado con características físicas, y por esas características físicas, cultural e históricamente y socialmente se ha determinado que nos definen y nos otorgan un género, pero lo cierto es que esas características físicas no dicen nada sobre la forma en la que las personas se identifican y se expresan. Entonces, podemos hablar de sexo, pero más específicamente hablamos del sexo que nos asignan. ¿Y quién asigna ese sexo? Pues entre otras los médicos y las médicas, ¿no?
que ni siquiera cuando nacemos, sino antes de que nacemos, cuando hay una ecografía y ven X genitales, dicen, lo que tú vas a tener es un hombre, pero es que a esa persona ni siquiera le han dado la oportunidad de definir y de decidir si lo que quiere es ser un hombre en esta vida, si quiere expresarse de manera masculina o de manera femenina o no binaria o en ese espectro. Entonces, a diferencia del género, que es una construcción social, y de la identidad de género, que tiene que ver con las decisiones que tomamos, la forma en la que nos identificamos, el sexo es una cosa que nos imponen y nos asignan. No sé si fui clara. Mi duda se mantiene. No sé, Lau, si quieres complementarme, entonces a ver si tú puedes explicarlo de una forma mejor. A ver, es que según entiendo el sexo es como un tema biológico, ¿verdad? Exacto. Entonces, Entonces, entiendo la duda de Vic. al ser biológico, no entiendo por qué se habla de que se le asigna, si simplemente es un hecho que las personas nacen con ciertas características biológicas. No es asignado por nadie, digamos, es parte de la vida. Así lo entiendo De yo. acuerdo, de acuerdo. Digamos que se dice asignar porque es un tema de denominación. Entonces, Víctor, por ejemplo, digamos que yo estoy embarazada y voy a la cita médica, me tomo la ecografía y llega el médico y me dice, bueno, Laura, usted tiene una XY. No, a mí no me dice una XY. A mí me dice, usted tiene una niña. Entonces, es verdad que el sexo es dado a partir de la biología, o sea, eso es una composición cromosomática, ¿verdad? Pero lo que sí es asignado en ese momento, es determinado en ese momento, es el rótulo social que te va a encasillar en un género. Pero entonces, cuando el doctor dice, ah, usted tiene un hombre, él se está refiriendo al sexo, no se está refiriendo a otra cosa, no se está refiriendo a la construcción social, se está refiriendo al tema biológico. Entonces, creo que igual hay una confusión ahí, po. Yo Dale, creo, Isa. sí, es que Yo es creo que yo creo importante. que lo que se asigna es la construcción, no lo biológico. Esa es mi duda. Sí, lo biológico no se asigna, lo biológico está dado. Perea. Lo que pasa es que Muchas culturalmente gracias. ciertas características biológicas hacen que le asignemos unos roles, unos estereotipos, unas normas de género a las personas. Entonces, simplemente con unas Pero características eso no es el físicas, sexo. Pues no, en sí. definitiva lo que tú heredas, o sea, lo que te configura a ti cromosomáticamente, pues es biológico, ¿cierto? Y eso lo tienes dado al nacer, por eso se usa esa expresión, es una expresión usada normalmente, como se asigna, porque está dado biológicamente, pero eso no te determina a ti en tu expresión y en tu identidad, pero hay una situación muy Por supuesto que particular no. donde hay violencia, donde sí hay una violencia médica y donde sí hay una asignación real, porque la agencia la tiene el médico y la decisión de los padres, que es en el caso de la intersexualidad. Cuando tú naces con los dos genitales hermafroditas, ¿no? Los casos hermafroditas. Son casos atípicos, pero ocurren y están absolutamente determinados por violencias porque ahí sí que te asignan el sexo al nacer y deciden cuál va a ser tu identidad si es que naces en un mandato superpatriarcal. A eso es lo que nosotros nos referimos. Entonces, tú naces con unos cromosomas. Eso no te determina tu libertad, eso no te determina ni tu identidad, ni tu expresión de género. Además, porque recuerda que Isa nos explicaba que el género es dinámico, ¿no? O sea, tú puedes construirte identitariamente de forma mutable. Muchas gracias. Gracias, Virto. Bueno, sí, yo creo que todavía tenemos un camino que recorrer en relación a entender que efectivamente si biológicamente estamos asignados, se determina aún más cuando ya la mamá empieza a comprar el color de ropa y cosas que de pronto también están interfiriendo, para no decir atentando, la libertad de cada
de cada crianza, ¿no? Pero en definitiva, con nuestras sociedades tan rígidas, aún nos cuesta como entender que, claro, los médicos están generando una participación importante en estos determinismos y, y en todo sentido, ¿no? Y ahí se traspasa incluso que a las mujeres nos cobran más en las visitas médicas que a los hombres, que es cosa que aquí todavía sigue pasando. Sí, hay harto trabajo que hacer. No sé si alguien quisiera hacer algún otro comentario, alguna otra pregunta. Parece que quedó todo bastante claro. Bueno, quisiera entonces agradecer nuevamente a Isabel y a Laura. Vamos a dejar disponible nuestra charla, ¿verdad?, en el canal de YouTube de Casa Taller para que podamos socializarla también a quienes no pudieron asistir y que estaban muy interesados en conectar. Sin duda seguiremos en contacto para poder realizar algunas otras actividades. Y nada, muchísimas gracias. Sigan con su trabajo, que es muy inspirador para todos nosotros y para muchas personas. De seguro ustedes ahí eh, atienden a un montón de gente, así que nada, realmente agradecida y bueno, espero vernos muy pronto. Esperanza, muchas gracias a ti por darnos este espacio y tener la oportunidad de trabajar estos temas que no son necesariamente fáciles, pero sí son muy necesarios para comprender nuestras sociedades, nuestras culturas. Nosotras quedamos siempre disponibles para seguir conversando, más que felices de poder seguir tejiendo lazos de contribución sur-sur, como nos debería unir nuestra América Latina, y sobre todo lazos de diálogo permanente que nos motive la reflexión entre países, ¿no? Entonces, gracias Esperanza, ojalá también podamos generar espacios o crear espacios de reflexión sobre la gestión cultural compartiendo lo que se hace aquí en Colombia con lo que ustedes puedan adelantar incorporando estos enfoques. Sí, Muchas Esperanza, gracias, Laura. muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y a todas las personas que se conectaron, muchas gracias por su tiempo y por oírnos con tanta apertura. Muchas gracias a ambas. Y bueno, además está decirles que si tienen algún encuentro online y nos quieren invitar, nosotros podemos ayudar a hacer difusión para seguir con esta cooperación sur-sur, como dice Laura, y bueno, a seguir creando mecanismos para nuestros territorios, mecanismos situados, ¿no? Bien, un abracito grande. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao.